Un especial saludo, como siempre, de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento en la sala Zoom y por las redes sociales, y quienes posteriormente tendrán acceso a las otras salas virtuales y la página web, el canal de YouTube, la página de Facebook de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Es miércoles 17 de agosto de 2022 y en esta jornada matutina vamos a hacer una reconstrucción analítica, estratégica y geopolítica de lo que significó la operación Gato Negro contra las FARC, realizada por la recién creada en ese momento Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, con el apoyo de la Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea Colombiana en el oriente colombiano, con epicentro en el municipio de Barrancominas, Guainía, y con extensión a los departamentos de Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y a las ciudades capitales, donde también hubo otro tipo de operaciones con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, encaminadas a desarticular la red de narcotráfico que tenía montada las FARC con el capo de las drogas brasileño Fernando Beiramar, más conocido en el mundo del delito como Fernandinho. Esta operación fue el inicio de una transformación operacional, táctica, estratégica de las fuerzas militares y fue el primer paso o la primera demostración de la importancia del Plan Colombia y de la asesoría de inteligencia técnica de Estados Unidos para realizar este tipo de acciones contra las guerrillas de las FARC, ya que hasta esa fecha el gobierno de Estados Unidos solamente incidía en que la Policía Nacional destruyera laboratorios y emporios de narcotráfico, pero no daba el paso a apoyar la lucha contra las guerrillas, a pesar de que eran el corazón, el alma, la sangre, el nutriente de todo ese emporio criminal que se estaba gestando en el oriente de Colombia. Pero ya veremos esos detalles. Adelante, mi coronel. Mi coronel, cuando las FARC se sumergieron en el narcotráfico, convirtieron el suroriente del país en la retaguardia estratégica de ese grupo criminal y de esa forma en un importante puntal geopolítico, no solo de los cabecillas de esa cuadrilla terrorista, sino también para los intereses de los dirigentes del Partido Comunista. En esas circunstancias, ¿cuál es el rol geoestratégico para la época, corregimiento Barrancominas y después municipio del Guainía, dentro del proyecto narcoterrorista de las FARC, por medio de su cuadrilla 16 para los fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI? Bueno, mi coronel, vemos aquí el mapa o los dos mapas. El de la izquierda tiene en el recuadro el mapa de Colombia y nos muestra exactamente la ubicación del departamento de Guainía, que está al sur oriente del país y centro oriente del país, y que tiene el sector o la punta más oriental del país aquí en los límites con Brasil. Es un departamento que gran parte de su territorio está integrado a la selva amazónica y que por ser una zona o una de las regiones más olvidadas del país de lo históricamente, ha sido considerada por mucho tiempo por muchos dirigentes políticos como si no existiera, en contraste con la riqueza que alberga esta región y lo que está por encontrarse. Es uno de los departamentos que tiene mayores reservas de Colombia en el tema del coltán. Pero ese abandono, esa falta de visión estatal ha hecho que el Guainía casi ni se mencione en los círculos académicos y mucho menos en los periodísticos
a menos que ocurra algún hecho violento generado por las FARC, que es el grupo criminal que más presencia ha hecho durante varios años en esa región. Y aquí tenemos un caso específico. Es que este sitio que se llama Barrancominas, en ese tiempo era un corregimiento. Imagínense ustedes un municipio o un sector, un territorio tan grande y ni siquiera tener para esa época de los hechos la calidad de municipio, sino de corregimiento. Y lo más doloroso y triste es que como queda a orillas del río Guaviare, ahí vemos el recorrido del río Guaviare, eh, todo su desarrollo ha dependido de lo que llegue en las embarcaciones provenientes del centro del llano o del centro del país hacia allá y en una pista de aterrizaje que tiene. Y lo más doloroso todavía han sido las economías ilícitas, los procederes ilegales, los que le han ido dando vida a una región que queda en límites entre la Amazonía y la Orinoquía y que tiene una buena zona de llano, eh, bien sea por la naturaleza o por la deforestación que han causado los delincuentes, particularmente los narcotraficantes y las FARC, que en ese caso son lo mismo en esa región. Barrancominas, como vemos, limita al occidente con el departamento del Guaviare y se integra al resto del país por unas, unos sistemas fluviales que lo han desarrollado los nativos allá y otros, repito, lo han desarrollado son los elementos ligados con el crimen organizado. Por el norte limita con el extenso departamento del Bichada, que ya es parte de la Orinoquía, porque hace parte de las tierras por las cuales se llega al río Orinoco, que es binacional Colombia-Venezuela, y que es mucho más llano, que tiene unos cambios climáticos eh, muy diferentes a lo que ocurre en la región del Guainía, habida cuenta de que las sequías y las épocas de lluvia son bien marcadas en el Bichada en la medida que se avanza hacia los llanos venezolanos. Y también limita eh, por el sur con parte del departamento del Guaviare y con otros ríos. En estos territorios hay muchísimos ríos. Colombia, pues es uno de los países más ricos en agua en el mundo y hay mucho caño, mucha quebrada, mucho nacedero de agua que infortunadamente han ido siendo afectados por la deforestación para los cultivos de coca. Y cuando en 1987 el general Harold Bedoya Pizarro era comandante de la séptima brigada, eh, ninguna otra tropa o ningún otro comandante se había abierto a perseguir las guerrillas de las FARC con profundidad en el Guaviare. Una operación en el Guaviare era muy eventual, por allá cada 6 meses y no pasaba del retorno de Calamar. Y el general Bedoya llegó a la séptima brigada y vio claramente que el negocio fuerte con el que estaban creciendo las FARC era el narcotráfico y se decidió a perseguirlas. Promovió la creación del batallón Joaquín París y antes de que crearan el batallón París, pues instaló varias bases, coordinó operaciones con la Armada Nacional, que la presencia era mínima, con unos puestos muy pequeños en los ríos, en algunos ríos, y le dio una dinámica distinta. Entonces, 12, 13 años después, cuando esto revienta en el Barrancominas, es porque ya el ejército le había demostrado al país que las FARC eran un cartel de narcotraficantes y que lo que había aquí en Barrancominas era un emporio que habían construido durante años al punto y la vergüenza que, como lo veremos en la exposición, tenían en el área urbana o cerca del área urbana 15 instalaciones construidas en concreto como si fueran un cuartel donde el negro Acacio, que era el narcotraficante principal de este grupo, manejaba más de 1.500 bandidos dedicados a reclutar campesinos, a entrenar guerrillas, una retaguardia completa en la parte operacional de las FARC y una retaguardia financiera de un nivel impresionante
con 15 instalaciones diferentes, con teléfonos satelitales y otros medios de comunicación muy avanzados para comunicar a las FARC con el exterior, en particular con sus miembros del Frente Internacional. O sea, lo que había aquí era todo un emporio del crimen tan o igual de poderoso a lo que tenía Raúl Reyes en los límites con el Ecuador, con la diferencia que aquí estaba produciéndole permanentemente dinero a las FARC y contactos internacionales, mientras que Raúl Reyes manejaba eran los contactos internacionales de las FARC al más alto nivel en el Ecuador. Esto pues es a grandes rasgos la importancia geoestratégica de un municipio que en ese tiempo era corregimiento y que está a unos 100 kilómetros de la frontera con Brasil, que está a unos 150, 200 kilómetros de la frontera con Venezuela y que por los cursos de agua que hay en la región, que son muchos, se puede movilizar por estos países o hasta estos países y por esta región. Aquí vemos, perdón, aquí vemos otra foto que ya la habíamos analizado en una sesión anterior, es que pegado al río Guaviare, el territorio se está deleznando, se está cayendo y esto puede a largo plazo originar la desaparición de este caserío, que lo construyeron como suele suceder en Colombia. Aquí lo vemos muy pegado a el río y la naturaleza pues va cambiando y con todo el daño que se le causa a la capa vegetal en la región por acción del narcotráfico y otros delitos, pues ahí se ve lo que está ocurriendo. También vemos en la parte baja que así como hay unas construcciones de ladrillo eh, hechas en la región, muchas de las construcciones son en tabla eh, porque le sale más económico a los propietarios y porque desafortunadamente para el medio ambiente tienen la madera ahí al lado y les queda más fácil derribar y derribar árboles sin hacer un proceso de volver a plantar las especies de la región y lo que hacen es destruir la fauna para armar sus instalaciones. Y como vemos, eso sí no pueden faltar los paneles solares y la comunicación satelital, porque casi toda esta gente, por no decir toda, está relacionada con el narcotráfico. Y aquí vemos a unos funcionarios del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, enviados por la gobernación a dar instrucción de cultivos a los indígenas de la región para tratar de vincularlos en otros procesos productivos diferentes, pero todo indica que eso es como un guiño sin resultados. Primero, porque cómo se explica uno que una, una instrucción sobre cultivos se dé en una calle sin pavimentar, donde el barro se nota a leguas, que es la característica, que llueve mucho y que no sea ni siquiera en un aula, con los campesinos sentados en forma irregular, desplazados, o sea, como por cumplir. Y el ICA publica la foto para demostrar seguramente las dificultades que tiene para llegar hasta allá y quién sabe cuántos días en lancha y en movimientos por la selva les toca hacer a estos funcionarios para ir allá. Entonces, eso no los va a sacar del cultivo de la coca, que es el que realmente les produce lo que ellos quieren, o por lo menos les da los recursos que necesitan, mientras otros se enriquecen y le hacen daño a la humanidad con este negocio del narcotráfico. Ahora sí, adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los antecedentes estratégicos más resaltantes de esta emblemática operación aeroterrestre y fluviamentos de las tres fuerzas militares y en las ciudades miembros de la Policía Nacional? Bueno, mi coronel, aquí tenemos que estamos hablando del año 2001. El presidente Pastrana estuvo en el poder en el año 2000, entre el año 1998 y el 2002. No decimos que gobernó, decimos que estuvo en el poder y que para esa época se han vuelto muy comunes que las FARC
lanzaran una serie de oleadas terroristas desde la zona de distensión hacia todos los departamentos y municipios aledaños y que luego se replegaran hacia allá e inmediatamente el señor Pastrana decía, no los toquen, déjenlos ahí, estamos en conversaciones. Entonces era como una burla permanente a los colombianos, al mundo y a las organizaciones internacionales que estaban allí supuestamente de garantes para que se realizara algo tendiente a que hubiera paz en Colombia. Entonces, de ahí salió, de la zona de distensión, salió el asalto a Mitú, que no es tan cerca de esta región, pero tampoco es tan lejos y hace parte de la Amazonía colombiana. Y para llegar hasta Mitú hicieron una travesía por ríos y por la selva, igual que para llegar a los municipios de Guainía y cómo se estaban moviendo. Entonces, se sobreentiende que gran parte de la financiación del ataque terrorista a Mitú lo hizo el Negro Acacio. ¿Qué más estaba pasando? Que el Negro Acacio ya era visible como el jefe del narcotráfico de las FARC porque se han incautado documentos, porque en las comunicaciones que tenía el Mono Jojoy con el bloque oriental insistía de frente que todas las cuadrillas debían seguir el ejemplo de, de Acacio, que le producía bastante dineros con la maracachafa, le decía el Mono Jojoy a la coca, y de Miller Perdomo, de quien ya hicimos un largo análisis aquí en uno de los programas anteriores, con el secuestro y con la presencia de Aureliano Buendía en Cundinamarca ganando territorio. Entonces todo era triunfalismo para el Mono Jojoy y todo eran oleadas terroristas que la mayoría le resultaban favorables y a las FARC y desfavorables al Estado con pérdidas de soldados y policías. De igual manera, desde la época en que el general Bedoya destapó esa realidad que el país no quería conocer y que los medios de comunicación ocultaban intencionalmente, más los gobernantes que no querían comprometerse, en el caso de Gilio Barco y César Gaviria, pues aquí sí quedó completamente claro que las FARC estaban siendo financiadas, como ya lo había publicado la revista el Time y varios medios de comunicación muy serios como la BBC de Londres y otras publicaciones europeas, que más del 80 o 90% de los recursos de las FARC ingresaban por narcotráfico y ya se vislumbraba con un buen porcentaje la minería ilegal, especialmente oro y coltán, particularmente en los departamentos de Guainía y de el Baupés, que estaban recién convertidos en departamentos por la Constitución del 91, ya que antes se consideraban en un término, una palabreja un poco despectiva, como territorios nacionales, como quien dice, unos baldíos que Colombia los tiene en su mapa y si alguien los ocupa no es mayor problema porque son unos baldíos. Más o menos ese es el significado de eso. Y claro, ahí lo ocuparon los narcotraficantes y los terroristas. Entonces, terrorismo desde la zona de distensión y narcotráfico y minería ilegal creciendo de manera geométrica en el oriente del país. Había una expansión geoestratégica del bloque oriental. Si tomamos un mapa de Colombia y hacemos una figuración imaginaria, tenemos que la cordillera oriental la atraviesa de sur a norte en 45 grados y que pegado al pie de Monte Llanero está la Serranía de la Macarena, y entre la Serranía de la Macarena y la cordillera oriental, Tiro Fijo y el Mono Jojoy montaron todo un emporio criminal de dirección de lo que llamaron el bloque oriental de las FARC, que tenía incidencia en todo el oriente del país y en Cundinamarca para rodear la capital y tomarse el poder. Entonces, con base en los ingresos del narcotráfico y la minería ilegal y toda esta actividad delictiva que estaban realizando, iban creciendo de manera progresiva hacia el oriente y ya habían pasado las fronteras y tenían contacto con
criminales de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Siria, Líbano, Estados Unidos, etcétera. Eso fue una operación grande, por esa razón había que buscar desarticular esas finanzas, pero no tenía en las fuerzas militares la capacidad operacional para meterse en esa región y desarticular toda esa construcción que llevaba más de 30 años en la parte del narcotráfico y más de 50 en la formación de guerrillas comunistas y emporios comunistas. También era visible en ese momento que el Frente Internacional de las FARC, desplegado en Europa, desplegado en Latinoamérica, desplegado en el mismísimo Estados Unidos y Canadá por medio de asilados, entre comillas, víctimas de persecución política, y en Australia estuvieran ya realizando muchos movimientos turbios encaminados a legitimar a las FARC como un grupo de campesinos que se rebelaron contra el Estado, víctimas de la persecución y de las violaciones a los derechos humanos. O sea, el argumento que presenta el señor de Rux en su reciente informe no es nada novedoso, es la repetición de la repetidera de lo que siempre han hecho y han persistido y se han mantenido como la gota de agua en la piedra, reiterando su posicionamiento de ser víctimas y no victimarios. Y para la época, pues los integrantes del Frente Internacional eran los hijos de Tilo Fijo, los hijos de Cano, los hijos de Jacobo Arenas, los hijos de todos los cabecillas que viven a cuerpo de rey y se financian con dinero del narcotráfico y pasan por embajadas, pasan por centros universitarios, por centros de estudios políticos, haciéndole propaganda a las FARC con la venia de los mismos funcionarios oficiales colombianos que por estar pensando en sus intereses particulares y en sacar ventaja de los recursos nacionales en el exterior, ni les importa lo que sucede con estos delincuentes que se mueven como pez en el agua en el exterior. Con ocasión de la idea de fundamentar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo a partir del Plan Colombia, se dio la instrucción por parte de Estados Unidos que Colombia debía crear una fuerza élite con soldados entrenados para operaciones helicoportadas de desembarco en ambientes operacionales, de trabajo con inteligencia técnica con los aviones plataforma que ya tenía la Fuerza Aérea para hacer inteligencia y obvio con alguna información que a cuentagota soltaba el Departamento de Estado obtenida por medio de los satélites. O sea, fue dando un giro gradual de ese silencio sepulcral que mantenía la Embajada de Estados Unidos con lo que les llegaba ya y los archivos grandes que le tenían a las FARC en Estados Unidos acerca de su vinculación con el narcotráfico y los planes terroristas que tenían para destruir el país. Por esa misma época se hizo evidente lo que veíamos en el conversatorio de ayer, que mientras las FARC atacaron y destruyeron el municipio de Carmen de Atrato, Batabeiba y otros en el noroccidente del país, en los documentos aparecía la famosa ley 002, que era la extorsión abierta a quien tuviera más de 1.000 millones de pesos o $1 millón de la época en sus cuentas o en su patrimonio. Y también estaba publicada algo que los políticos han ocultado intencionalmente, pero que hay que resaltarlo, es lo que las FARC llamaron la ley 003. Casi nadie la nombra, pero esa existió de parte de las FARC y consistía en el secuestro y fusilamiento de todos los dirigentes políticos ladrones que se iban robado el presupuesto. Y a partir de esa ley es que se deriva el secuestro de los diputados del Valle, del señor Pérez, que después fue embajador de Santos en Venezuela y que cobró una millonada al Estado por haber sido secuestrado, y de varios dirigentes del Huila que no fueron secuestrados solamente por el intercambio, porque las FARC fueron claros, los secuestraban era para hacerles juicios revolucionarios y asesinarlos.
por haberse robado el presupuesto de los colombianos. A todos ellos los salvaron dos personas, Clara Rojas e Ingrid Betancourt, que la secuestraron fue por tercas, por meterse a la boca del lobo, y entonces ya viendo ese tesoro que tenían en la mano, optaron por cambiar el tercio y decir que les entregaran a los cabecillas que estaban presos en las cárceles y que ellos soltaban a los dirigentes políticos. Pero inicialmente la orden era, o la idea era ley 003 de las FARC, secuestro y justicia revolucionaria por haberse robado los presupuestos colombianos a muchos de los secuestrados. También para la época estaba recién aprobado el Plan Colombia, después de la visita de Clinton a Cartagena con el señor Pastrana, en la que Estados Unidos se comprometió a dar el apoyo con algunas aeronaves y el mantenimiento de algunas de esas aeronaves. El resto del Plan Colombia lo puso Colombia con un enfoque especial en esta lucha, y hubo lo que llamaron una mesa de donantes que ya venía trabajando el señor Pastrana para la paz con las FARC, y en esa mesa hubo ya unos compromisos de la Unión Europea para coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico. Toda esta operación se genera es porque como antecedente, en septiembre del año 2000 fue conocido en todo el mundo el gran escándalo de las armas de Montesinos. Para poner en contexto a los oyentes, Vladimiro Montesinos ha sido un oficial de las Fuerzas Armadas peruanas que llegó al grado de capitán y se hizo muy cercano al presidente Fujimori, quien fue de muy mano dura contra los terroristas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, y fue el que condujo a la cárcel a Abimael Guzmán, y con un golpe espectacular autorizado por el señor Fujimori fueron rescatados todos los miembros del cuerpo diplomático que han sido secuestrados en la embajada de Japón en Lima. Entonces, el señor Montesinos era muy cercano y Fujimori confió en él, y resulta que Montesinos estaba jugando a Dios y al diablo, estaba relacionado con mafias, con narcotraficantes, con terroristas, con delincuentes de todas las pelambres, y las FARC lo localizaron por medio de contactos internacionales del Frente Internacional, que se mueve como pez en el agua por todo el continente, y le propusieron que trajera 10.000 fusiles y como 4.000 pistolas de la mejor calidad por medio de las Fuerzas Armadas peruanas, en una triangulación de una compra ficticia de esas armas para supuestamente ser destinadas a las Fuerzas Armadas del Perú, pero en realidad destinadas a las FARC, con una gran coima a este sujeto. Y todo eso se destapó y hubo un juicio y cayeron unos en la Florida, y allá los tipos confesaron, y por último condujo a que años después se capturara en el oriente del Asia a un terrorista ruso que hoy es tema de un intercambio con una basquetbolista estadounidense que está presa en Moscú porque la cogieron con trazas de marihuana en su equipaje, y entonces Putin aprovechó la guerra de Ucrania para capturarla y decir que le estaba corrompiendo a su país, etcétera. Entonces se está hablando de que esa señora basquetbolista estadounidense sea intercambiada por el tal Víctor, que era el cerebro de toda esta transacción de armas, y la transacción se hizo. Lo peor es que se hizo, pero ya la CIA y la DEA tenían la información, y había que buscar quitárselas al negro Acacio, que era el narco pura sangre de las FARC que negociaba con los delegados de Montesinos. Entonces, como vemos aquí, esto es toda una operación internacional que da tema como para una película de Hollywood, con todos los argumentos cinematográficos que ella contiene. A partir de eso, entonces se hizo una operación que llamó Seis Fronteras, en la que intervinieron Venezuela, que todavía no estaba en manos
tan descaradas del chavismo. Ya el presidente era Chávez, pero todavía había como que alguna seriedad en las Fuerzas Armadas de ese país, y en los organismos de seguridad ya se estaba descomponiendo, pero quedaba algo. Intervino también Brasil, intervino Perú y Ecuador. Y obvio Colombia y Estados Unidos. Entonces, eh, por eso llamó la Operación Seis Fronteras 2, ya se ha hecho la primera, y el objetivo era golpear las finanzas del narcotráfico y la estructura, pero en este caso con mayor énfasis al tema de las armas de Montesinos, que ya el escándalo estaba en primer plano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, según datos oficiales, en la Operación Gato Negro participaron 3.555 tropas de las fuerzas militares. ¿Cómo estaban distribuidos? ¿Dónde se realizó? ¿Y cuál fue el objetivo de esta operación? Bueno, mi coronel, comienzo por la última parte de la pregunta. El objetivo, hacia dónde apuntaban las flechas. Apuntaban a este bandido que está en la foto, Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio. Lo vimos hace unos días cuando estudiamos la operación que lo dio de baja, que este sujeto era natural de el departamento del Cauca, del municipio de Santander de Quilichao, que tenía educación superior, que era docente en una entidad pública, y que allí se vinculó a la JUCO, al Partido Comunista y finalmente a las FARC, donde por su crueldad rotó por varios frentes y en todas dejó una estela de sangre que los mismos cabecillas de las FARC tuvieron que ponerlo en cintura y llamarle la atención. Pero cuando lo conoció el Mono Jojoy se dio cuenta de la calidad de delincuente que era y de la habilidad que tenía para negociar, y por su nivel académico, pues era una persona que tenía buena facilidad de expresión, y lo encargó de manejar el negocio de la coca en el oriente del país. Y acertó para las FARC en su proyecto criminal de colocarlo allí el Menojojoy, porque en breve se convirtió en una verdadera fuente de finanzas y en el sujeto más hábil para construir toda la infraestructura que se requería en esa región y montar una especie de mafia eh, abierta a la luz del cielo en favor de las finanzas de las FARC. Se dice que participaron 3.555 hombres en total, que eran integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, y entre ellos 1.000 hombres que hacían parte del Comando Específico de Oriente, con sede en el Bichada, que también participaron en los cierres y en otras operaciones, 2 batallones de Infantería de Marina de Colombia y el Grupo Aéreo de Oriente, o GAOR, que se conoce en la Fuerza Aérea, que tiene sede en Bichada. Entonces, en total, 3.555 hombres participaron. Y la otra pregunta que usted hace es ¿dónde? Entonces fue en todas las selvas del departamento del Bichada, en el departamento del Guaviare y en parte del departamento de Guainía, donde se tenía información o donde se fue consiguiendo información en la medida que se desarrolló una operación que en su parte sustancial, en su parte gruesa, en sus objetivos específicos, duró 70 días contados a partir del 1 de marzo de 2001, cuando se inició formalmente toda la incursión aerotáctica de un gran despliegue de 3.500 hombres, que no es mover un soldado, sino ya estamos hablando de mover una gran unidad, y eso requiere muchos apoyos aéreos, fluviales, terrestres, logísticos, de abastecimiento, de suministro de elementos, de evacuación de heridos, de evacuación de enfermos, de evacuación de guerrilleros capturados, de coordinación de movimientos para que no se enfrenten entre ellos mismos. Es un trabajo grande y ese fue el contexto de esa operación. Y como lo dijimos, el objetivo era en ese momento capturar al Negro Acacio e impedir
la entrada de uno de los envíos de las armas que era bastante grande en ese momento. Entonces ese es el contexto, eso es lo que se está gestando en ese momento, en ese instante, en esa situación operacional, y es algo que aquí en las ciudades se desconocía completamente, pero que en la selva se estaba viendo con intensidad. La primera gran operación contra el bloque oriental de las FARC, encaminada a desarticularle sus finanzas de narcotráfico, de minería ilegal y el ingreso, mejor, de 3.000 o 4.000 de las 10.000 armas largas que había pedido las FARC, más 4.000 pistolas. Una parte de eso estaba entrando en ese momento. Coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos que configuraron esta importante y emblemática operación militar contra el grupo financiero de las FARC? Bueno, entonces, en primera medida hay que resaltar que el planeamiento y la preparación, la articulación de este ejercicio fue a nivel Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, porque como intervenían tropas de las tres fuerzas, era necesario hacer un planeamiento de ese nivel y con ese tipo de coordinaciones. Y como lo vemos, había que mover tropas por ríos, había que apoyar con transporte aéreo y con misiones de ametrallamiento y bombardeo, con misiones de reconocimiento técnico. Y algo muy importante, eran los aviones plataforma que tenía la Fuerza Aérea para hacer inteligencia sobre el terreno, para interceptar comunicaciones y para tomar aerofotografías y otro tipo de información que se requería para el planeamiento ya en el terreno. Lo segundo es que el despliegue del dispositivo tiene unas fases, unas etapas, unas coordinaciones, tanto operacionales como logísticas y administrativas, para garantizar que todo quedará ubicado donde fuera, una gran coordinación de comunicaciones para mantener lo que en términos militares se llama el IOC o Instrucciones de Operación de Comunicaciones, la unificación del mando de toda la operación en un solo comando, con un Estado Mayor dispuesto a dirigirlo y con unos comandos operativos que tenían que articular todo el proceso, los procesos de suministros, de abastecimientos, los apoyos en caso de combate o en caso de accidentes porque podían ocurrir. Todo eso tocaba coordinarlo en ese despliegue del dispositivo y dejar exactamente cómo era el escalón de mando y quién se comunicaba con quién para no afectar el flujo de las comunicaciones ni convertir el tráfico de comunicaciones en una algarabía diaria que se podía presentar, sino establecer una disciplina de radios y de comunicaciones muy concreta. No es sencillo hacerlo, había que manejar varias frecuencias, distintos horarios de coordinación y mantener a todas las unidades actualizadas de lo que estaba ocurriendo. De igual manera, la inteligencia técnica con los aviones plataforma de la Fuerza Aérea tenía que ser simultánea, permanente y hasta el final del ejercicio, así como la información que fuera soltando la Embajada Americana con base en los reconocimientos de los satélites. Sin duda se trataba de una maniobra ofensiva terrestre en una zona nueva donde no se ha realizado una operación ni de esa magnitud ni en todos los puntos que se estaban ocupando. Se estaba llegando un poco a tientas en una zona que era de dominio de los bandidos y de ausencia total del Estado, porque las fuerzas militares no han llegado completamente a todos los sectores que esta vez llegaron. Hubo, obvio, en el desarrollo de todo este trabajo, resultados parciales y acumulación de inteligencia que al irlos articulando fueron conformando un mapa mucho más amplio y también más detallado de lo que se tenía inicialmente con base en la información que han dado algunos desertores o algunos capturados o lo que se podía evidenciar en las interceptaciones de comunicaciones
o del trabajo de inteligencia técnica que se hizo antes de. Entonces ya en la medida que se fue desarrollando la operación, por eso no tenemos una fecha exacta, fueron acumulándose datos, resultados y análisis que iban dando una figura distinta y armando el rompecabezas a lo largo de esta zona. Hubo varios combates, no combates grandes, pero hubo combates en especial con la retaguardia, la seguridad del Negro Acacio, que desde que desembarcaron las tropas en la región no la tuvo fácil. Fue el principio del fin de su carrera delictiva años después, pero aquí la vio gris, aquí le pasó como a tiro fijo. Alcanzó a ver el diablo con cachos y con cola, porque estuvo varias veces a punto de caer o en los enfrentamientos directos o en los bombardeos, pero tenía las 7 vidas del gato y escapó en esa, pero más tarde, como lo vimos en otro episodio, la operación Sol Naciente, ahí sí no escapó. Las dificultades sanitarias fueron grandísimas. Eh, en ese tiempo fue común ver por televisión o por los medios de comunicación al coronel Quiroga Ferreira, hoy en día general retirado del ejército, explicándole al país o a los medios la situación sanitaria tan compleja que tenían los soldados allá, porque los afectaban las fiebres tropicales, el mal de Chagas o la leishmaniasis y el sopor de la selva. Es que esa humedad de la selva es dura. Entonces eran soldados acostumbrados a operar en la zona andina, que el clima es más benévolo, y al meterlo allá los afectó muchísimo la picadura de los insectos, el agua sin tratar, produciéndoles enfermedades estomacales, diarreas, etcétera, gastroenteritis. Y hubo casos de contraguerrillas completas que quedaron fuera de combate, afectadas por la enfermedades tropicales. Tuvieron que desplazar médicos del hospital militar y de aquí de Bogotá a la zona para atender en esos hospitales de campaña a estos soldados y para seleccionar quiénes evacuaban hacia Bogotá y quiénes se podían curar ahí en la zona. Esto afectó bastante y desde luego aumentó los costos de la operación. Y específicamente de costos, pues fueron altos, porque el solo combustible para mover tanta tropa, el suministro de alimentación en esas condiciones, el transporte de los medios aéreos para la logística, y lo que tiene de gastos en general una operación militar que son impredecibles, más el pago de recompensas. Todo esto fueron unos costos altísimos que en algún momento aprovecharon los enemigos de la institución para hacer el escándalo por los medios, pero también el presidente Pastrana, por medio de sus equipos de gobierno, explicó al país por qué eran altos los costos y la trascendencia de esta operación. Entonces, como vemos, los hechos son de nivel estratégico, de nivel político, de nivel táctico, de nivel geopolítico, del nivel operacional, y dan la pauta para entender que este problema de la guerrilla y lo que se estaba gestando en la zona oriental del país con el Negro Acacio y con el bloque oriental va mucho más allá del simple combate militar y articula todos los elementos de la seguridad nacional y del funcionamiento del Estado, pero que en contraste con eso, los gobiernos no le han dado la trascendencia y la importancia a la solución de los problemas de esta zona. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura del narcotraficante brasileño alias Fernandinho? ¿Y cuál es la importancia estratégica de la aprehensión de este delincuente? Bueno, para llegar allá a eso hubo una cantidad de resultados impactantes. En medio de todo el patrullaje y el seguimiento y los registros aéreos que hizo la Fuerza Aérea y lo que ya fue cuantificando eh, la inteligencia satelital, se localizaron 13.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Para la época, Colombia se calcula que tenía
entre 30.000 y 40.000. Quiere decir que más o menos la mitad o la tercera parte de los cultivos ilícitos estaban siendo controlados por el negro acacio, y de ahí se supone la cantidad de producción de coca que las FARC tenían bajo su dependencia para financiar la guerra contra el país. En las operaciones se confiscaron más de $100.000 a los terroristas que fueron capturados o a los que cayeron en combate. Fueron incautadas varias toneladas de precursores químicos, se inmovilizaron varias avionetas, lanchas rápidas y un total de 80 vehículos con matrículas venezolanas y brasileñas que habían entrado naturalmente por los ríos, algunos robados, que era la costumbre, y los utilizaban para moverse por entre las trochas, para ir a los campamentos, ir a los cultivos y a los laboratorios de coca. Se les decomisaron sofisticados equipos de comunicación satelital y de alta frecuencia para comunicarse a nivel internacional hasta con Europa y otras regiones del mundo donde hay negocios de drogas y de armas. Las fuerzas militares ocuparon 15, entre comillas, modernas construcciones, porque eran una especie de galpones construidos con ladrillo y tejas, pero con neveras y con luz eléctrica y con facilidades sanitarias mejor o al estilo de una ciudad, que le servían de refugio a por lo menos 1.000 terroristas. O sea, tenían era un cuartel allá viviendo como si fueran los dueños del país, a la vista de todos los pobladores de la región, que todos untados e inmersos en el narcotráfico callaban la existencia de esta organización criminal. También fue localizado y destruido un centro de instrucción de terroristas y les encontraron pistas, ayudas de instrucción, fusiles de madera, polígonos y campos de entrenamiento donde hacían donde formaban a los que iban incorporando como nuevos guerrilleros y los enviaban a combatir a las zonas que ordenaba el Mono Jojoy. Y fueron capturados 6 guerrilleros escoltas personales del negro acacio en la operación, pero en total hubo 32 personas capturadas. Entre ellas se cuentan 7 guerrilleros, 6 de ellos del escolta de Acacio y 25 narcotraficantes, y de esos 25, 7 eran brasileños al mando de Fernandinho Vieira Mari o Fernando Beira Mari Mar, alias Fernandinho. Este era el principal de ellos, pero había otros, entre el que se destacaba uno que le decían alias el odontólogo, que era su mano derecha y fue el que lo acompañó hasta el día de la captura. Entonces, la pregunta es cómo... bueno, y también se encontró lo más importante que se estaba buscando, fue que se encontraron en los documentos, en los cuadernos, en los recibos, que de los 10.000 fusiles había uno por lo menos comprobado que le han entrado 560 fusiles y 2.250 pistolas, municiones y explosivos, todo por medio de Fernandinho en contacto con el negro acacio. Entonces, la pregunta es cómo se produjo la captura de Fernandinho. Esto es parte, y como les decía, es que es una operación que tiene varias etapas y que tiene varios sectores y que tiene varios segmentos de lo que ocurrió. Pues Estados Unidos tenía la información que este señor Fernandinho era quien había sido el enlace con Vladimiro Montesinos para traerle a las FARC las armas, los 10.000 fusiles. También se tenía la información que la esposa de Fernandinho viajaba seguido a Bogotá y fue capturada. Ella viajaba a Bogotá y de Bogotá se comunicaba con él y viajaba a la selva y se encontraban. Entonces fue capturada, pero antes de capturarla le hicieron un buen trabajo de inteligencia y le detectaron quiénes eran los contactos que tenía y se los habían interceptado las comunicaciones
Entonces ya había personas para capturar, la capturaron a ella y había más información grande. Cuando se inició la operación en búsqueda del negro Acacio y obviamente detrás de este bandido para localizarlo al brasileño Fernandinho, eh, un guerrillero se desertó de las FARC y contó que en medio de los combates la Fuerza Aérea había derribado una avioneta en la que iba Fernandinho y que había quedado herido en el brazo derecho, que había perdido dos dedos y que en la selva lo estaban curando los enfermeros de las FARC, eh, pero que parecía que se le estaba gangrenando el brazo y que lo tenían en la mira. Y las fuerzas militares entonces que ellos estaban buscando la forma de sacarlo para que en Villavicencio lo atendieran en una clínica particular y de allí lo evacuaran o a Panamá o a otro país porque la situación de salud del señor era grave. Entonces, eso pues ya era una información importante y la comprobaron por otros medios en una interceptación de comunicaciones satelitales con el apoyo de Estados Unidos y así fue que fue capturado con el tal odontólogo. Entonces, una vez capturado Fernandinho, él confesó, no negó nada, sí, yo soy Fernandinho, yo hago esto, 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 y hasta se regó en prosa contando que había quedado sorprendido que las FARC no eran un grupo revolucionario marxista como él pensaba, sino que eran una pandilla de narcotraficantes igual a las que él manejaba en el Brasil y que también ocurrían purgas por narcotráfico, que había intrigas y que lo único que les interesaba era que les consiguiera dinero y les trajera armas y que como él acababa de volarse, escaparse del Brasil y no tenía para dónde coger porque sabía que era buscado por la Interpol, había encontrado cobijo en las FARC y que vivía cuerpo de rey como un capo de capos en la selva, con todo lo que quisiera lo tenía a la mano, eh, sin que nadie lo localizara y él estaba moviendo sus contactos para protegerse y para apoyar a las FARC. Entonces, hasta el momento, todo le parecía bien, que estaba viviendo sabroso, pero cuando ya le derribaron la avioneta y entraron las tropas y lo persiguieron, lo pusieron a caminar por la selva, se dio cuenta de, según él, la equivocación que ha cometido para refugiarse y ser protegido por las FARC. Pero ya era, como decía el viejo lema español, tarde Piaché y estaba el señor en manos de la justicia colombiana, que en breve lo extraditó a Brasil y allá está purgando una larga condena por todos los delitos que cometió. Entonces, eso fue un buen suceso para los dos gobiernos que, tanto el de Brasil como el de Colombia, demostraron estar trabajando muy bien y cumpliendo los protocolos de la Operación Seis Fronteras. Además, para el presidente Pastrana le resultó un éxito que él no tuvo nada que ver, pero igual que hacen los políticos, terminó autoatribuyéndoselo y que le ocultaba o le tapaba en algo la debilidad de carácter que ha tenido frente a las FARC en otros sucesos a lo largo y ancho del país. Así fue la captura de Fernandinho, mi coronel. Mi coronel, entonces Pastrana se subió al tren de la victoria de esta operación para atenuar el desastre de la zona de distracción. Entonces, además de la captura de Fernandinho, se capturó un mafioso. ¿Cómo ocurrió la captura del narcotraficante colombiano, alias Franklin, mano derecha del narcotraficante brasileño, alias Fernandinho? ¿Y cuál es la importancia estratégica de la aprehensión de este delincuente, que además era miembro activo de las FARC? Pues sí es interesante. Realmente este se llamaba Luis García o se llama Luis García y en la guerrilla le decían Franklin o Cabezón. Resulta que este sujeto se movía como pez en el agua entre Bogotá y la selva del Guaviare y del Guainía para coadyuvarle a las FARC y a Fernandinho en toda esa tarea logística y de intercambio de armas y de drogas y de dólares que hacían en la selva. Y era el contacto directo entre Fernandinho y la esposa de Fernandinho. Entonces, este era el que venía, la localizaba, la acompañaba, le conseguía el transporte y la llevaba a la selva para que se viera con
con Fernandinho y volvía y la sacaba. Entonces ya con toda esta información que se ha conseguido antes de que la señora fuera extraditada a Brasil, se le detectó una llamada a la señora con él y se le hizo el seguimiento y lo comenzaron a rastrear y llegó aquí a Bogotá y estaba en un apartamento escondido haciendo coordinaciones para el narcotráfico, obviamente para las FARC, y fue capturado eh, y no pudo negar que desde Quetame, Cundinamarca, él se ha comunicado con la señora de Fernandinho y lo que hacía. Y entonces allí cayó, fue otro golpe durísimo para las FARC porque era eh, un enlace directo del Mono Jojoy con las redes urbanas del Tornillo Lozada y con Fernandinho. Era una persona que cumplía una misión de alto perfil y desde luego con el señor Granda, que era el que se movía por el exterior haciendo contactos del Frente Internacional. Y pues todo lo que este sujeto confesó le ayudó tanto a la policía antinarcóticos como a los servicios de inteligencia a armar el rompecabezas y a tener en la mira a otros delincuentes que integraban las redes de apoyo de las FARC. Fue un golpe supremamente importante, pasó casi desapercibido como una noticia más en el tiempo o como un hecho más de la operación Gato Negro, que sí lo es porque llega a las ciudades desde las selvas y demuestra la cantidad de tentáculos y de redes que se articulan alrededor de todo este entramado criminal que constituyen las FARC con el narcotráfico dentro y fuera de Colombia. Perdón, mi coronel. Pasados 21 años de estos hechos, ¿qué reflexiones estratégicas nos podría aportar respecto a esta trascendental operación militar que incluyó a las 4 Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado? Como usted lo dice, coronel, incluyó a gran parte del Estado en la lucha contra el narcotráfico, pero desafortunadamente no existe una política que sea consistente para que eso siga ocurriendo, sino que se ha manejado en cada gobierno al gusto y, y a la orientación que dé el mandatario de turno. Y ahí vemos que ahora se habla de paz total con el señor Petro, en lugar de decir lucha total contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Entonces ahora es la paz total, ahora todos son amiguis. Pero bueno, hablando de ese momento, fue en primera medida un incremento sustancial, sostenido y constante del conocimiento de la forma de delinquir eh, el bloque oriental de las FARC. Quedó muy claro cómo era que el Mono Jojoy movía las fichas para los abastecimientos de las cuadrillas con armas, municiones y explosivos, uniformes, porque allá también en la zona de distensión, en la zona donde cayó el Fernandinho, fueron encontrados 2.000 uniformes camuflados de fabricación venezolana o de los que usan las Fuerzas Armadas venezolanas, uniformes de combate que estaban listos para ser usados por los delincuentes de las FARC. Y entonces se detectaron cómo era su procedimiento de sus abastecimientos, todo lo que ocurría alrededor del funcionamiento del bloque oriental de las FARC, eh, orientado por el Mono Jojoy y ejecutado por el Negro Acacio. Fue la antesala de otra serie de escándalos internacionales de las FARC, porque ahí fue cuando se detectó ya más claramente o quedó más claramente evidenciada la relación con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, los nexos que tenían en Bolivia con el movimiento que posteriormente llevó al poder a Evo Morales, los nexos con el Partido Comunista de los Trabajadores del Brasil, eh, la captura posterior que hubo de Rodrigo Grande en la frontera de Colombia y Venezuela, eh, la captura de Simón Trinidad en el Ecuador, la captura de Sonia para extraditarle a Estados Unidos luego de que fue a hacer un negocio de coca en Panamá, el
el golpe contra Raúl Reyes en el Ecuador, y ya el descaro de los gobiernos socialistas del siglo XXI en Latinoamérica, metidos de mediadores en la liberación de secuestrados y en el show mediático para favorecer la imagen de las FARC. Entonces, este golpe fue la antesala de todos los escándalos internacionales que se fueron detectando y se extendieron al viejo continente cuando aparecieron hasta en Europa. Tenían una emisora que llamaban La Voz del Café, desde donde hacían propaganda en varios idiomas a favor de las FARC. Apareció la terrorista holandesa Tania en las FARC, y aparecieron en Dinamarca unos sujetos de un sindicato vendiendo camisetas de las FARC y recogiendo dinero para financiar este grupo criminal. Un sindicato en Canadá haciendo colectas entre sus empleados para apoyar la justa lucha de las FARC. Una señora pastusa viajando por todo el mundo con un pasaporte lleno de sellos, dizque representante de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y nadie sabía quién le financiaba tantos viajes, y también estaba buscando recursos para las FARC. O sea, son una serie de escándalos internacionales que se van articulando uno con otro a partir de los hallazgos o de los datos que se encontraron en el golpe que se le dio a el Negro Acacio y que condujo a la captura de Fernandinho. Inclusive se encontraron documentos escritos en idioma árabe, y posteriormente hubo en los computadores de Reyes la prueba que un periodista de apellido Parra había sido enviado por las FARC a negociar con los palestinos unos misiles tierra-aire, y Iván Márquez le contaba a el resto del secretariado que en sus campamentos en Venezuela habían estado miembros de los grupos terroristas turcos, hablando con las FARC para hacer coordinaciones. Fue capturado también en esa época, o fueron capturados en Caguán, 3 delincuentes irlandeses que han venido a enseñarle a las FARC a armar los carros bombas, y lo mismo se determinó que gente de ETA estaba trabajando con las FARC en esas mismas actividades. Como ven, todo era un proceso internacional grande que se estaba gestando a espaldas de Samper, según él, que nunca supo ni qué pasaba en Colombia, ni qué pasaba con su gobierno, y a espaldas de Colombia, pero en una realidad muy clara en las selvas orientales del país. Obviamente esto fue un buen inicio para el Plan Colombia, no porque Pastrana lo haya inventado, porque eso es mentira, sino porque Estados Unidos impuso que había que hacer eso. Una decisión que la tomó Estados Unidos, y acertó que Colombia fue muy efectiva por parte de las fuerzas militares en apoyarlo, y creció, y luego en el gobierno Bush tuvo una buena sinergia entre Bush y Uribe para desarrollar este Plan Colombia. Obviamente fue un caso emblemático que sirvió de base para futuras operaciones, mejoró las técnicas de desembarque en el sitio de combate, las infiltraciones con los equipos RECON para hacer la observación en el terreno, y se detectó un sistema operacional de las FARC en la selva que no se tenía muy claro hasta la época, y ayudó mucho a las fuerzas comprometidas en esos combates, pero también dejó otras enseñanzas de las necesidades logísticas, administrativas y sanitarias de los soldados en esos ambientes operacionales. Hubo un destape, claro, obvio, relacionado con la actividad del Frente Internacional, que ya fue difundido por los medios, pero que si no lo recordamos en estos espacios académicos se olvida. Por eso es importante estar reiterando, para que no nos salgan con el cuento de que lo que dice el cura de Rú es la verdad revelada. Igualmente, hubo un excelente estreno operacional de la FUDRA, fue categórica su actuación y fue muy exitosa. La Fuerza de Despliegue Rápido, que demostró que con buen apoyo helicoportado, con flexibilidad en las operaciones, con apoyo de inteligencia técnica de la Fuerza Aérea, con apoyo de la Infantería Marina en el campo fluvial, y con unos cierres muy bien hechos por tropas regulares en otros sectores, se puede golpear y se puede asediar a una guerrilla, por muy hábil que sea y muchos contactos que tenga, y por mucho que conozca el terreno. Fue trascendental el apoyo de Estados Unidos con inteligencia técnica y con el impulso al Plan Colombia, el impulso inicial al Plan Colombia,
y la dotación de equipos técnicos que necesitaron, en especial la Fuerza Aérea y los elementos de inteligencia técnica. Y finalmente, como lo dijimos hace un rato, que mi coronel González lo resarció, fue una operación muy necesaria por la imagen de las fuerzas militares, y de carambola le sirvió a Pastrana para lavar la imagen de débil de carácter y de laxo que ha tenido durante 3 largos años ya con las FARC, cediéndoles en todo lo que le imponían. Entonces, como vemos, de principio a fin, esta no es una operación sencilla, no es un golpe táctico básico, sino es el punto de partida de una gran transformación de la lucha del Estado colombiano contra las guerrillas, y de eso cierro mi intervención diciendo: el señor Derruc tampoco menciona lo más mínimo en su informe de la verdad. Entonces, al ver todos estos detalles, ¿de cuál verdad estamos hablando en el informe del señor Derruc? Pasamos ahora la palabra a mi coronel González, que hoy, como siempre, debe tenernos unas conclusiones muy interesantes respecto a una operación que es emblemática y que pasó a la historia y pasará a la historia como un trabajo conjunto de todas las fuerzas y del Estado colombiano en la lucha contra el binomio narcotráfico-guerrilla. Gracias, mi coronel. Pues la captura del narcotraficante Fernandinho no solo es un hecho importante contra el terrorismo y su aliado, lógicamente, el narcotráfico. Y recordemos que el canciller brasilero, hace ya bastante tiempo, implantó la doctrina en ese país de que su nación llegaba hasta donde se hablara portugués. Ante el abandono colombiano, lógicamente, de sus fronteras, como lo ha sido tradicional por parte de sus dirigentes políticos, todos los colonos de esas regiones comenzaron a hablar portugués para recibir los beneficios del Brasil, y dándole la oportunidad a ese canciller que extendiera sus fronteras hacia nuestro territorio. De esa forma perdimos algo que ya está muy olvidado en la historia, mucho territorio del Baupés. Razón por la cual, que fue una de las razones, además de la religiosa, por la cual Monseñor Willes, el obispo de Santa Rosa de Osos, creó sus misiones en esa región. Y para hacer presencia nacional, para enseñar el lenguaje castellano y, lógicamente, para extender la creencia católica, la religión católica. Esa experiencia la dejó plasmada en un libro que escribió que se llama 40 días en el Baupés. Y se lamenta de la ausencia del Estado y la razón por la cual perdimos ese territorio. Pero se suponía que eso debiera haber terminado ahí. Tiempo después aparecieron los famosos garimpeiros en la serranía de Naquén, en el mismo departamento, entre el departamento del Baupés y el departamento del Guainía, explotando ilegalmente las minas y los yacimientos de oro que hay en esa región, que son muy ricos y que todavía se explotan. Y lógicamente a donde fue a parar también las FARC. Y esas personas tuvimos que expulsarlas y transportarlas nuevamente al Brasil. Lo digo por experiencia personal porque me tocó hacer gran parte de esos vuelos. Pero ahí corrimos riesgo de que entonces hubiéramos perdido la serranía de Naquén si a Brasil le hubiera dado por decir que todavía seguía en aplicación la doctrina del abusivo canciller brasilero de hace 100 años para extender su frontera. Afortunadamente no sucedió. Pero la presencia de Fernandinho ya para nuestra época más actual, pues también se hubiera podido constituir en una misma amenaza. Entonces podemos ver cómo históricamente se van sucediendo amenazas y peligros uno tras otro por nuestra deficiencia de gobernantes políticos. Esta experiencia también nos muestra claramente los alcances internacionales que habían adquirido las FARC y que prácticamente todo el pueblo colombiano y sus gobernantes desconocían. Hagamos un pequeño recuento rápido. Lógicamente la producción y exportación de narcóticos,
que no es que se consuman aquí, sino que en su mayoría, sino que se exportan. Esto requiere relaciones, estructura, tránsito, tráfico, logística para transportar todo eso al exterior. La importación de armas, que mi coronel dejó muy en claro, armas ilegales. Las relaciones políticas, especialmente con la que mi coronel mencionó, con la del el Perú, con la de Montesinos. Entonces, políticos ya habían comenzado a intervenir y a facilitar el terrorismo dentro de nuestro territorio. El tráfico ilegal de dinero. Por supuesto que había que tener una estructura y una organización que manejara todo ese dinero, como el que hacía el banquero de las FARC, el señor que ahora está purgando pena en los Estados Unidos. También la movilización de terroristas. Por supuesto que muchos de estos terroristas fueron al exterior a hacer cursos y entrenamientos financiados con el dinero del narcotráfico. Y por último, la diplomacia internacional, que permitió la venida de terroristas como los de ETA y los terroristas irlandeses. Entonces adquirían prestigio, respaldo económico y apoyo internacional con esa diplomacia. Y lógicamente adicional a estos 6 factores que acabo de mencionar, pues hay muchos otros más que son aleatorios y conexos con todas ellas, pero este es el núcleo, estos son los núcleos principales de esos conceptos. Y por último, que muchas operaciones militares son exitosas a costa de mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, pero después de ellas, ni el Poder Ejecutivo no da continuidad al esfuerzo militar con acciones sociales, lógicamente de promoción del factor humano, y se limitan simplemente a muchas veces ni siquiera dar las gracias al poder militar, sino que casi que por intencionado silencio tratan de ocultar esos esfuerzos y casi que convertirlos más bien en éxito político, como lo explicó mi coronel con relación a Pastrana, como si fueran más de éxito político que militar. Y aunque podríamos decir que son compartidos, pero siempre existe esa actitud de omisión del esfuerzo militar y debiera más bien entonces no aplaudir, sino más bien apoyar a esos pueblos. Y lógicamente mucho menos de parte del Poder Judicial con la condena de terroristas, que normalmente son muy débiles o no tienen acción contundente y de esa manera conectan en contubernio, conspiración y hasta complicidad con el terrorismo internacional, como lo prueba la fuga de los terroristas irlandeses y los españoles de la ETA. Y lógicamente muchas condenas débiles para los colombianos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Muy completo su análisis, tanto histórico como geopolítico y complementario, para entender más lo que está pasando en esas fronteras con las guerrillas y el terrorismo. Entonces, mi coronel Alarcón, ¿tiene algún comentario escrito de lo que llega en las redes? Sí, señor. Mi coronel, del sector de Tibavita nos han dejado aportes en el Facebook que dicen lo siguiente: buen día. ¿Cuál fue el impacto de la operación Gato Negro en las comunidades indígenas de los territorios del departamento del Guainía? Esa es una pregunta. Viene también una observación que dice lo siguiente: nota publicada en Caracol Radio el 27 de marzo de 2001, casi 2 meses después de la operación. Policías de 6 países capturan 305 presuntos narcotraficantes. Y ahí está el link para quien quiera consultar y enterarse de esta situación. Ese puede ser un producto del análisis de los documentos
que salieron en esta operación. Gato Negro. Finalmente, es necesario recordar, y para eso es el programa que ahora que se había tanto hablado del ambiente y los delitos cometidos contra este por la minería, el narcotráfico, pero muy especialmente con la abrupta negativa de los honorables congresistas que en ese recinto sagrado niegan su condición de narcos a grito entero y a pesar de estas evidencias. Es por esto la importancia de dejar esta constancia y además que sea consultada por todas nuestras juventudes y comunidades para que no coman entero y para que estos hechos ni se incrementen ni se repitan. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces para cerrar, vamos a escuchar nuestro mensaje institucional. Los invitamos a todos a que nos acompañen esta tarde a las 6 de la tarde en el análisis que haremos de la cartilla del gobierno nacional del señor Petro con un lavado de cerebro a los niños para cambiarle la verdad de lo que ocurrió en este conflicto. Y mañana continuaremos con el trabajo de la memoria histórica con otro episodio más a esta misma hora, 7:30 de la mañana. Entonces los dejamos con este mensaje, los invitamos a consumir una buena taza de café Don Manolo y como siempre la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación pensando en Colombia. Visiten www.cafedonmanolo.com y hagan sus pedidos del mejor café orgánico de Colombia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces cerramos la transmisión.